FM 90.5, YouTube Ciudad TV. El Turco Mila te da una excelente compañía en tu ciudad. Los sábados de 8 a 12, disfruta de Hola Gente. Muy bien, seguimos en la mañana de Hola Gente. Sí, señor, por Ciudad FM 90.5 todos los sábados de 8 a 12:30 hasta la 1 menos cuarto. Sí, un día vamos a terminar hasta las 5 de la tarde, Sí, me parece. seguimos. Bueno, ya tenemos las dos últimas invitadas, me refiero, que están acá con nosotros. María Soledad Yola, que es coordinadora del área sanitaria Rivadavia, médica de familia, y acompañada por la referente del programa Puente, licenciada psicóloga Ayelén Marigliano. A las chicas les damos los buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Se les pasó los nervios con los mates y todo? Sí, acá ya ahora Reacomodada. Me extraña que dos profesionales tengan miedo al micrófono. No, para nada. Ya entramos en confianza. Bueno, dice, vamos a hablar sobre la atención primaria como puerta de entrada al sistema de salud y de programas preventivos que se desarrollan en el área, haciendo hincapié en el programa Puente que se desarrolla en conjunto con el Instituto de Enseñanza Superior de la Escuela Tolosa. ¿Puede ser? Perfecto. Sí. Claro, empiecen y sigan ustedes, chicas. Nosotros Bueno, buenos días, gracias por la invitación primero. No, al contrario. Y bueno, sí, como vos lo decís, Oscar, venimos a presentar todo lo que se hace desde el área sanitaria y sobre todo que la población conozca que los centros de salud o la atención primaria de salud es la puerta de recepción del paciente, es la puerta de entrada para que los pacientes que sobre todo están en los distritos más alejados, tienen su centro de salud, tienen el acceso a la salud y bueno, y esta primer puerta de entrada que nos da la posibilidad de conocer al paciente. En los centros de salud, los médicos que están permanente atendiendo, no solamente desarrollan acciones de una atención a demanda, ¿sí? Permanente, que es bueno, que en esta época, si bien está sumamente alta por las infecciones respiratorias, sino que también hacen un seguimiento de los pacientes, ¿sí? El paciente que ingresa, el médico de familia, sobre todo médicos de familia, lo digo porque la mayoría de los centros de salud están médicos de familia, también hay médicos clínicos, hay médicos con especialidades como traumatología, neumo. Pero bueno, ingresa el paciente y no es solamente que hacen la atención, sino que ese paciente lo conocen a lo mejor desde chico, conocen a su familia y el médico que está en la atención primaria puede llevar hasta incluso todo el abordaje de una comunidad, es lo que lleva, ¿sí? Todo el abordaje de la comunidad. Y bueno, en este caso no solamente, digamos, atiende la patología prevalente que aparece, sino que también se desarrollan programas preventivos en el área, claro, que justamente es como el objetivo de la atención primaria. ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, desarrollar programas preventivos y de promoción de la salud para evitar que el paciente enferme. Claro. Lo primario, digamos, nosotros dividimos los niveles de atención. El nivel primario es justamente evitar que la persona sana se enferme. Descomprimir el sistema de salud. ¿Y por qué empieza por las escuelas? En realidad nosotros en el área sanitaria contamos con 3 programas. Como área sanitaria el departamento de Rivadavia es un lujo, en la realidad, porque es uno de los pocos departamentos que tiene programas autónomos, es decir, los sostiene el mismo área. Hay otros programas como es el PPMI que sí, dependen de provincia, no del departamento, claro, en sí, o sea, no del área sanitaria, perdón, no del departamento, son dos cosas diferentes. Depende de la provincia. PPMI, por ejemplo, depende de provincia. En el caso de estos 3 programas, que es Ida y Vuelta, que se articula con la Escuela Catena, Comunidad Activa, que se trabaja con personas con enfermedades no transmisibles, como una hipertensión, asma, diabetes, que se le da como un abordaje más integral, más interdisciplinario, y Puente, que esta particularmente se articula con el Instituto Superior de la Tolosa. Estos 3 programas los sostiene el área, o sea, son autónomos e independientes. Y estas 2 semanas particularmente ha tenido como otro movimiento Puente. ¿Qué significa Puente? Puente, el objetivo principal es formar futuros docentes de educación primaria como promotores de salud. Y es esto de que ellos puedan hacer una lectura de sus alumnitos y saber
cómo o qué protocolos o qué activar. ¿Cómo articulo yo con el centro de salud? Si yo estoy en una escuela, por ejemplo, como es la de reducción, la escuela MUSE, bueno, ¿cómo me vinculo con el centro de salud? Y en estas cuestiones de un niño que viene, no sé, con muchas caries, que siempre está con dolor, de esto, bueno, algunas cuestiones muy pequeñas, síntomas, que no hace que el futuro docente o el docente en ese momento sepa hacer un diagnóstico, pero que esto que me llama la atención, ¿qué hago con eso? Claro, tiene que prepararse el docente para saber qué circunstancias se le está presentando. Muy bien. Este programa, exactamente, este programa surgió el año pasado y tuvo 2 etapas. En la primera etapa está ubicado en la segunda materia, que sería para las prácticas profesionales de segundo. Entonces los chicos hicieron en la primera parte del año una lectura de sus comunidades, de su escuela. Las temáticas que ellos pudieron visualizar fue lo que se armaron las capacitaciones, los temarios, que se dieron en el segundo cuatrimestre. Y fueron 4. Una vez que se hace la capacitación, los chicos tienen que ir e intervenir en la escuela, es decir, ellos procesan esa información que nosotros les proveemos porque llevamos nuestros propios profesionales, los capacitan a los chicos y los chicos hacían la intervención en la escuela. Este año, este programa en particular tuvo otra fuerza, otro empoderamiento, porque primero que hemos logrado hacer, presentamos un proyecto para que tuviera resolución, entonces es una capacitación que implica puntaje. Entonces ampliamos que no solo queda para el segundo año de práctica de educación primaria, sino puntaje para la docencia. Exacto, entonces invitamos a profesores, es la idea. Eso, si Dios quiere, ya nos sale para el segundo cuatrimestre. Pero incluso en esto, en esto es muy importante el trabajo que ha hecho Laura Saya, que es la coordinadora de las prácticas. Laura Saya. Ah, Laura. La Laurita. Bueno, es impresionante el laburo que hace y bueno, cómo gestiona, ella es nuestro verdadero puente. También agradecemos obviamente a Claudia Aguilar, que es la que posibilita. Iris Borges también ha ayudado mucho en este proyecto para que tenga puntaje y bueno, la parte tecnológica, que nosotros somos un poco más... Tengo una pregunta muy interesante, no sé si está hablando el micrófono. El micrófono, Agustín. A ver. Ahí está. Ahí tengo una pregunta muy interesante. Si bien la atención primaria se trata de prevenir, y más sobre una temática principal que está afectando mucho a los adolescentes, que son las enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día la planificación incluye el repartición de profilácticos, ¿no? Mira, la idea, digamos, del programa, en este caso, que es la articulación con las escuelas, hay una parte donde se ve salud sexual y reproductiva, pero no siempre llevamos los métodos anticonceptivos hacia las escuelas. En la entrega de métodos anticonceptivos es totalmente, digamos, como libre en los centros de salud. Uno puede ir a acceder a cualquier tipo de métodos anticonceptivos y no solamente tiene que tener la consulta con la obstetra o con el médico, sino que puede pedirle el método anticonceptivo a la enfermera, ¿sí? Incluso, bueno, cualquier tipo de método, ya sea desde preservativo, la anticoncepción de emergencia, y después turnos programados, por supuesto, si quiere colocarse algún tipo de dispositivo, un DIU, un implante, ahí sí ya lo ve la obstetra. Pero bueno, la idea de las capacitaciones en las escuelas y sobre todo al docente que luego, o sea, al futuro docente, claro, es que ya adquiera las técnicas y tenga la visión de poder decir, acá hay un problema, ya sea de consumo o de salud sexual y reproductiva, o hay un problema de maltrato, de conducta, lo pueda detectar y pueda hacer la articulación con las instituciones correspondientes. O sea, la idea es, siempre se ha trabajado en red con las diferentes instituciones que parten desde el centro de salud, las trabajadoras sociales, las agentes sanitarias, los obstetras, o sea, todos los profesionales están trabajando en red con las comunidades, pero desde darle el enfoque a puente, de decir, estamos formando al docente para que ya salga con la formación en los diferentes temas de salud, ese es como el toque
principal y objetivo, que ellos puedan ser los promotores de salud. ¿Cuántas veces nos llaman de las escuelas y nos piden una charla sobre alimentación, salud bucal? Bueno, en este caso estamos como ya salteando esa brecha de decir, no necesariamente tiene que ir el profesional de la salud o el personal de salud a dar una charla, sino que ya el docente va a estar capacitado en su formación para dar la charla. Una pregunta que le hago, perdóname, licenciada. ¿Sufren obstáculos por parte de la familia cuando ustedes actúan? Ha sucedido, hay cosas que hemos ido limando, como explicábamos, esto ha empezado el año pasado, incluso hay temáticas, las capacitaciones terminaron siendo 4, una es vulneración de derechos y los protocolos que se deben activar, la segunda es la salud integral, que es bucal, nutricional, la tercera es salud mental y la cuarta es salud reproductiva y sexual. Entonces hay escuelas que sí generaron como cierta resistencia a la hora de que los chicos tuvieran que, estos futuros docentes, tuvieran que hacer sus intervenciones en la escuela. Entonces sí, sucede en las familias, pero también a veces sucede en las mismas escuelas. Una realidad también muy importante es que estas 2 semanas, volviendo un poco al tema puente, este año tuvo un crecimiento importante, además de esto de lograr que tenga puntaje. Se ha articulado, se pensó que las intervenciones no se limitaron a las escuelas, sino que también fueran a los centros de salud. Y entonces las practicantes que están en las escuelas, por ejemplo Bernardino, después tuvieron que hacer una intervención que hicieron esta semana en la Escuela Museo de Reducción. Claro. Entonces hicieron una intervención en su curso de 35 niños, más los 35 de la Escuela Museo. ¿Cómo es el movimiento? Bueno, ¿cuál es el movimiento que debe realizar un docente a la hora de que ya captó una problemática? Por ejemplo, una situación hipotética. El docente secundario descubre que su alumno está con problemas de consumo de sustancias, ya sabemos. ¿Cómo debe actuar el docente y cuál es el movimiento que hace todo el trasfondo? En realidad acá también es algo muy importante que se ha logrado, es un hito que se ha logrado en el 2018, que es la Ley 9054, que es la Ley de Defensa al Docente. Entonces eso ha permitido ciertos protocolos que protegen a los docentes y permiten y establecen qué circuitos activar frente a esa situación. Y es muy distinto, por ejemplo, la del consumo problemático a la de violencia o a la de ideación suicida. Entonces, en el caso de consumo problemático, también las secundarias tienen servicios de orientación y es distinto la articulación y el movimiento que tengo que hacer en las escuelas primarias. Si bien la ley es para todo el circuito, pero la articulación es distinta. En el caso de las secundarias se deriva el servicio de orientación dentro de la misma escuela y la escuela tiene que también derivar a tratamientos a los efectores que, hay un tema con consumo problemático que para mí es muy importante, pero hasta los 16 años no hay un tratamiento. Las edades anteriores a los 16 años, y en Rivadavia el tema del consumo problemático empieza a muy temprana edad, no hay tratamiento. Podemos pensar estos talleres preventivos, pero no hay tratamientos, y es un montón eso. Bueno, y en la secundaria sí hay espacios que permiten el tratamiento. Son equipos especializados, obviamente. Recién hablábamos de que la familia a veces se niega, o la escuela se niega. ¿En qué se basa para negarse? La escuela no puede sentirse culpable ante un hecho que no lo haya comunicado a ustedes, por ejemplo. ¿Puede tener complicidad en eso? La ley, incluso eso está la ley 26062, porque está la 26061, que es una ley nacional de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Pero la ley 26062 es una ley nacional de la educación y en su artículo, si no le estoy equipando, es el 35 o 36, habla de esto, que la omisión de esta información como responsable, como agente civil, puede ser penado. Claro, tiene que ser así, porque si no, sobre todo no pueden actuar ustedes. Han habido situaciones, más allá del consumo, donde se han visualizado, y hay anécdotas, por decirlo de alguna manera, pero feas, de situaciones de violencia, donde en la escuela se detectaron, porque también es importante para nosotros en la escuela, el niño expresa a nivel verbal y no verbal tantas cosas
que es importante tener este conocimiento, pero aunque sea muy leve, porque habilita todos estos espacios de salud y de protección. Que a veces el niño se desarrolla en la escuela y no en la casa por temor. Exactamente. Porque el chico que hace, dice, no, le voy a contar a mi seño lo que me ha pasado y no a mi padre. ¿Puede ser eso? Sí. No, es que a veces, el 100%, 99,9% de lo que son las situaciones de violencia o de estas cuestiones más de consumo, y tienen que ver con una dinámica familiar. Entonces el niño donde se siente protegido es donde se va a expresar. Claro. Y a veces esa maestra es ese profe de educación física, es el profe de física. Y bueno, y estas 2 semanas, como planteamos, Puente ha logrado impactar en más de 300 personas. 250 niños con estas intervenciones, con estos aprendizajes, e incluso Marianela Sánchez habilitó con Laura Esaya que se pudieran capacitar a los otros profesorados que están en el instituto. A otras. ¿Y muestran interés los profesores? Sí. Porque son estas cuestiones. Viene un niño golpeado, Claro. con una marca importante. Bueno, ¿y qué hago con eso? Entonces también lo que les queremos transmitir, que no es solamente proteger al niño, también es protegerse uno. Y también es mi responsabilidad como adulto. Si yo estoy eligiendo la docencia, estoy no solo eligiendo enseñar, sino también cuidar, estoy eligiendo muchas cosas. Hoy la docencia es muy compleja, no es simplemente dar clase e irme a mi casa. Como era antes. Exacto. Ahora tiene otras problemáticas. Es que Otras cuidan aristas. también su trabajo los docentes. Hoy, si ocurre algo en ambientes de clase, por ejemplo, sigo con el mismo secundario, ocurre que 2 alumnos van al baño y termina pasando una tragedia, el culpable es el docente y después el docente no puede dar clases tranquilamente. O esa escuela ¿Qué sería para vos una tragedia? Perdón. una tragedia puede pasar entre muchas cosas, entre abusos sexuales, pueden pasar suicidios, etcétera. Una tragedia puede pasar y el penado es el docente. Claro, pero por ejemplo, en esta situación donde voy al baño y me los encuentro, o sea, esto es lo que yo tengo que saber, por eso está bueno y por eso estamos planteando Puente, porque a veces me encuentro con el hecho muy concreto en el baño, una situación de violencia sexual entre 2 adolescentes, y bueno, pero me la topé, no estuve. Ahora, si yo no le informé, sí, pero a veces están algunas señales de alarma, que es la que tenemos que aprender a leer y es la que está intentando enseñar Puente. ¿Se entiende? Sí. Para que sepamos de no llegar a esto. ¿Sí? Y bueno, aprovecho que ya no hablamos de abuso sexual, porque abuso supone un uso del otro, y tanto al niño o al adolescente no se lo utiliza a nivel sexual, es una violencia. Así Directamente violencia. Es violencia, así haya sido un tocamiento, no, son violencias sexuales. ¿Y ustedes como médica de familia tienen todos estos problemas? ¿Lo asimilan? Y abordamos todo. Cuando uno está a cargo de un centro de salud y tenés que atender a demanda todas las patologías que se van presentando y aparte patologías que vienen desde la escuela o el docente viene en búsqueda de cómo armar la red frente a algo que sospechó, encontró o observó, y los equipos están bien formados en los centros de salud. Tenemos el agente sanitario, que es el que hace todo, digamos, la recorrida de los domicilios. Entonces, el trabajador social, que generalmente es con quien nos apoyamos realizamos el informe para el PPMI, para a quien corresponde, o sea, vamos viendo los diferentes, digamos, actores, y sí, uno tiene que mediar o tiene que responder tanto a la demanda de la madre que viene con el niño enfermo con fiebre, como a las patologías crónicas de un control diario, y también a lo que viene de la escuela. Entonces, bueno, nosotros llevamos como programas continuos de formación, que es, por ejemplo, el PRECAP, que eso se hace a través del comité de docencia, y los médicos se van formando en diferentes niveles. ¿Qué es PRECAP? Pero el PRECAP es un programa de educación continua para los médicos de atención primaria. Y eso se hace todos los meses a través del comité de docencia que tenemos en el área sanitaria. Y bueno, y se van dando diferentes información, diferentes talleres, ¿sí? Y diferentes charlas de actualización con otros profesionales en diferentes temas, ¿sí? Entonces, uno se va formando
más allá de su carrera de grado, de posgrado, la especialización que se tiene, pero también a medida que vamos avanzando en nuestra práctica diaria, también nos seguimos formando. ¿Esos están certificados por formación continua, los talleres, cursos, etcétera? Sí, se van dando, o sea, por ejemplo, en nuestro caso los PRECAP han sido, en este caso tuvimos cuidados paliativos, lo hicieron desde el Hospital Central, que es el lugar donde está, digamos, la red que nosotros nos movemos con ellos, el programa de cáncer de colon, son todos programas preventivos o talleres que se van dando, sí, por supuesto, avalados, y que son personas que, o sea, profesionales que tienen el conocimiento para poder transmitirlo. Claro. Y bueno, van sucediendo. En el Centro de Salud sucede de todo y los médicos están preparados y tienen el apoyo y la red para poder atender justamente no solo ese paciente y esa persona, sino todo el entorno y toda la comunidad. Están como, se hacen expertos en atender a la comunidad. Y bueno, también están acompañados de manera interdisciplinaria. Hay trabajador social, hay psicólogo, incluso está el odontólogo. O sea, sí, el trabajo en equipo incluso creo que es uno de los parámetros en lo que es el área sanitaria. Claro, porque por ahí uno tratamos de diferenciar lo que es la atención hospitalaria, por ejemplo, lo que es la atención de los centros de salud. El área sanitaria se basa en la atención de los centros de salud, no hacemos internaciones, justamente atendemos patologías prevalentes y lo que sea para un mayor nivel de atención se deriva. Esa red no es que se deriva a justamente tenés que ir a tal. No, muchas veces se buscan los turnos, se dan los turnos protegidos, se le dice al paciente a dónde debe ir a un segundo o tercer nivel de atención para patologías que no se deben resolver en atención primaria y que deben pasar a un segundo o tercer nivel de atención. En este sistema puente que ustedes realizan, ¿han tenido insatisfacciones? En realidad estamos aprendiendo. Y por ahí, como explicábamos más temprano, vamos dentro de este aprendizaje, estamos creciendo un montón, hemos logrado llegar a otras escuelas. Agradecemos puntualmente a los directivos y las maestras de la Escuela Musset, Chubut, Comeilo y la Catamarca, la Saavedra que no logramos por una cuestión climática, pero sí, incluso estas cosas que parecen tontas, pero que son un montón. No saber la diferencia entre el área sanitaria y el hospital. No somos lo mismo. Claro. Nuestra intervención es distinta, nuestro impacto es distinto, dependemos de otras, de otras cuestiones. Intervenís en territorio, vas ahí a la comunidad a hacer, digamos, el abordaje desde lo comunitario. Incluso ha sido como muy llamativo a la hora de dar las capacitaciones, como uno observa cómo se movilizan a los chicos o a estos profes que capacitamos con las temáticas, porque en salud mental estamos hablando de suicidio infantil y adolescente, consumo problemático en infancia, es como un tema difícil hasta de pensar, pero existe y está sucediendo. Las violencias, cuando hablamos de esto, violencias sexuales en infancia, el incesto, entonces son cuestiones que también, y por ahí lo planteamos nosotros, que es animarse a cuestionar, pero también a cuestionarse. Porque es un mundo que difícilmente queremos mirar. Pero lo importante es esto, que nos estamos formando y dando herramientas para poder vencerlo y ir ganando terreno. ¿Ustedes están haciendo esto en nivel primario y secundario y también nocturno? En realidad la capacitación, como decíamos, Puente específicamente está en segundo año de educación primaria. Pero por ejemplo esta semana se capacitó, se amplió y vinieron futuros profesores de química, matemática, de arte, del ciclo inicial y bueno, estos profesores ya estamos hablando de secundarias, ya estamos hablando de primarias y recordemos que también las maestras dan clases en otras escuelas. Entonces bueno, como decimos, hoy sí, llegaron a ser 300 personas, pero eso tenemos que hablar que es un niño que va a su casa y cuenta. Entonces, sigue creciendo. O esta capacitación, que fueron 50 de estos futuros profesores, y también son compañeros que ya están animando a otros. Entonces, crece. ¿Y qué pasa con los centros de adultos, la educación adulta?
Y todavía el A eso todo todavía lo no que sería interfiere. CEPLA no están interfiriendo, porque bueno, en la educación, digamos, la Escuela Tolosa estamos con las prácticas de los docentes de primaria. Pero sí, el programa está abierto, seguramente se sigan abriendo redes y oportunidades para seguir creciendo, y por ahí esto de que hablábamos, bueno, que insatisfacciones, no da insatisfacciones, sino más bien uno cuando ve el trabajo final de lo que ha sucedido en la intervención es totalmente solo de satisfacción. Como anécdota, sí nos pasó esta semana, cuando íbamos a salir de la escuela, decir, estos chicos los capacitamos e intervienen en la escuela. Entonces este año dijimos, no, que vayan a los centros de salud. La cuestión es que nos reunimos para hablar de los centros de salud, a donde se iba a intervenir, y como que en la reunión se acordó que era lo que la comunidad llegara ese día, o sea, las chicas iban con sus intervenciones y el que llegaba, dábamos la intervención. La cuestión es que dijimos, no va a haber tanta población como traer cursos, grados de escuela. Y bueno, ahí es como que costó, no sabíamos quién llamaba a quién, pero bueno, terminamos por organizarnos y logramos que se pudiera impactar en otros colegios. Entonces, por eso decimos, esto que hoy es una dificultad, también es un aprendizaje para mañana. ¿Ustedes lo hacen todo el año o tienen un periodo? Es todo el año. Por eso, el año pasado hubo un primer periodo de observación de los chicos y en función a eso se hizo las capacitaciones, y este año se amplió. Las 4 capacitaciones que el año pasado se dieron en un cuatrimestre, este año se hacen anuales. Entonces la primera fue la vulneración de derechos y el protocolo a activar, la segunda fue esta de salud integral, con odontología, nutrición, profe de educación física y el agente sanitario para saber cómo me vinculo con el centro de salud. Hicimos intervención en escuela, intervención en centro de salud, y el segundo semestre es salud mental en infancia y adolescencia, que tiene que ver con el suicidio, con el consumo, y salud sexual y reproductiva. Entonces también intervención en escuela. Bien, ustedes este programa lo desarrollan, ¿cómo les puedo decir? ¿En conjunto en todas las escuelas o hay escuelas que se han negado, se pueden negar? No, en realidad cuando decidimos hacer la intervención de las practicantes en los centros de salud, que esto fue lo nuevo, que le dio como una mirada diferente al programa, no todas las practicantes estaban en las escuelas próximas a los centros de salud. Entonces, lo que hicimos fue tomar escuelas que estaban, por ejemplo, en el centro y a las escuelas de los centros de salud invitarlos a la participación de la intervención. Ahí entonces no tuvimos ninguna negativa de los docentes en participar de la intervención en el centro de salud, sino más bien al contrario, nos agradecieron por haber presentado esa participación. Eso pasó en varios de los distritos porque no todas las practicantes estaban haciendo la intervención en la escuela. Incluso igual ahí, que está buena la pregunta, fue importantísimo el rol de Laura Salle, que articulaba con los directivos y bueno, eso fue un montón. Sí, la organización, uno ve la parte final, ¿sí? Lo bonito que fue, las imágenes, los chicos participando, pero detrás de todo eso hay una logística, una organización donde participaron todos los integrantes de la Escuela Tolosa, todos los integrantes del área sanitaria, desde, no sé, los encargados de otros programas, la encargada de los programas preventivos, o la gente los agentes sanitarios, es verdad, la jefa de agentes sanitarios con sus agentes sanitarios, desde el encargado de sumar dándonos las planillas, la administradora del área, o sea, todo el conjunto del área participó y todos los equipos de los centros de salud participó, y uno ve el resultado final y así quedó buenísimo, esto se terminó bien, pero detrás de todo eso hubo un trabajo en equipo muy profundo y de constante preparación. Incluso es muy bonito lo del centro de salud, porque el niño que va al centro de salud es control de niño sano o por enfermedad. Claro. Entonces llegaban, que incluso los agentes sanitarios mostraban en el centro de salud y demás, que me van a pinchar hoy día. Entonces es como, vengo sano, ¿a qué voy a venir? A que me vacune. Claro. Entonces, hola enfermera, ¿viste? Como que ya. Entonces fue ese encuentro con el centro de salud desde el juego. Y eso fue un montón. O sea, es reconciliar al niño con la salud.
Exacto. Entonces fue muy bonito eso. Algo que también quiero destacar y por ahí comentarlo, que una de la primera intervención fue en Mundo Nuevo y se hizo un entrecruce de programas, que esto fue el programa Puente con las prácticas de las alumnas que estaban en la escuela, Chubut, y también el programa Ida y Vuelta, que es el programa que se desarrolla en la escuela Sergio Catena, que ahí se busca la inclusión de los alumnos. En esa oportunidad, en el centro de salud,